Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Estamos hoy haciendo la presentación virtual del libro La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, del maestro Raimundo Espinosa Hernández. En esta ocasión nos acompañan expertos en el tema que nos harán una pequeña introducción, y digo pequeña porque el tiempo en la virtualidad no nos permite más, pero bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a la primera persona que intervendrá. Él es el doctor Napoleón Conde Gaxiola, es doctor en Derecho, Filosofía y Antropología, es profesor de tiempo completo de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace más de 3 décadas ha trabajado la temática de la hermenéutica jurídica, filosófica, sociológica y turística. Forma parte de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la Asociación Filosófica de México y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente participa en diversos grupos de estudio en Claxo sobre derechos humanos, teoría crítica del derecho y hermenéutica analógica. Ha escrito numerosos libros y artículos científicos de investigación, indagación y divulgación. Le cedo la palabra, por favor, doctor. Sí, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias a el director de Editorial Ítaca o Ítaca, David Moreno, que no hubo la oportunidad de saludarlos en esta ocasión. También un saludo fraternal a Jesús Antonio de la Torre, a Raimundo Espinosa, que tengo el regalo de haberte conocido, Raimundo, desde que íbamos ahí con correas, que eras un chiquillo. Bueno, y también a Erika Liliana López, ¿no? Bueno, voy a combinar lo escrito con exposición verbal, si no se me van los 25 minutos en este comentario. Agradezco a Editorial Ítaca la invitación para realizar algunos comentarios sobre el libro titulado La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, de nuestro amigo el maestro Raimundo Espinosa Hernández. El texto mencionado constituye una de las aportaciones teóricas y metodológicas de mayor relevancia en relación con la temática del derecho y el marxismo. Bueno, voy a hacer algún comentario sobre lo que significa básicamente la estructura del libro sobre la maquinización del derecho. Y bueno, es un libro que a mí me ha dejado muy, epistemológicamente hablando, muy contento, porque creo que es el texto quizá que aborde sistemáticamente la relación que hay entre el marxismo y el derecho mismo, ¿no? Antes habíamos leído y habíamos presentado también tu libro anterior sobre la crítica marxista del derecho, materiales para una introducción. En ese sentido, bueno, me da mucho gusto tu reflexión sobre el marxismo y sobre lo jurídico en tiempos de positivismo, en tiempos de pospositivismo, en tiempo de un desarrollo inusitado de la teoría jurídica de sistemas, desde Ludwig von Bertalanffy hasta Niklas Luhmann, ¿no? Porque en el marco del enfoque sistémico hay una serie de posiciones, la mayor parte de ellos unívocas, ¿no? Y por otro lado, una crítica también a la posmodernidad jurídica, en la que tú de una u otra manera presentas, lo señalas, un reconocimiento, pero sin declararte posmoderno, ¿no? Estoy pensando en tus comentarios sobre Gianni Bátimo,
con otros autores importantes de la posmodernidad, como Félix Guattari, como el propio, en fin, definitivamente Lyotard, Deleuze y otros más que tú nos citas para comprender tu ubicación. La relación que ha habido, en tu tratamiento de los textos me ha dejado muy satisfecho, y seguramente a los que nos escuchen que no lo han comprado, pero recordarles la importancia de tu texto sobre la maquinización del derecho. Bueno, un comentario más vinculado con la estructura del libro. Como les decía, el libro se divide en dos secciones muy interesantes. La primera es, en la primera hablas sobre, le has puesto deslindes con la crítica jurídica, y me parece muy acertado los comentarios que has realizado sobre esa temática en relación al comunismo jurídico, en relación al derecho alternativo, también a tu propuesta sobre una democracia radical, sobre cosificación jurídica, el propio título del texto sobre el fetichismo jurídico. Me parece que, bueno, hacía falta una reflexión desde el materialismo histórico o ciencia general de la sociedad, y desde el método dialéctico, ¿no? También subsumido con el método de la crítica de la economía política de Marx, ¿no? Entonces, en la sección primera planteas una serie de ideas muy importantes sobre tu idea de lo que es la crítica jurídica, que trataremos de comentarlo lo más breve posible, porque si no, no se nos viene el tiempo encima. Tu relación con Óscar Correas, gran amigo que yo también conocí en Puebla desde los años 70, y que, bueno, desgraciadamente ya no está aquí entre nosotros, pero está su obra, ¿no? Planteas sobre Correas fundamentalmente tu respeto y la idea como muchos, igual que tú, se formaron o se han formado en su pensamiento, en su amistad del querido amigo Óscar Correas, ¿no? Bueno, lo que veo en este libro es un replanteamiento, una reflexión profunda, paradigmática, sobre tu opinión de la relación entre derecho y marxismo, ¿no? Por un lado, me parece muy valiosa la indicación que nos da sobre Óscar Correas, porque Correas también no fue, en el sentido estricto, un marxista ortodoxo. Más bien él nos hace leer a Kelsen, nos hace leer a otros autores importantes como Duncan Kennedy, que tuvo él el placer de conocerlo a principios del año 2000, a toda la gente organizada en torno a Crítica Legal Stories, que lo invitaron a dar unas conferencias a él sobre su pensamiento, ¿no? También me parece muy bien la idea que nos presenta sobre su opinión de la crítica jurídica, ¿no? Críticas jurídicas hay muchas, con posturas diversas también. Algunos les gustaba unir a Marx con Kelsen, como el caso de Correas, que me parece muy encomiable. A otros manifestaban abiertamente su anarquismo jurídico, como el colega argentino Aníbal Dauria, que lo pudimos conocer a él y a su grupo de youth anarquistas a lo largo y ancho de todo el tiempo que, sobre todo en los años 80, 90, y ya ahora en la presente centuria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que era multifacética, que era muy interesante la relación que existía entre una visión crítica y rica del marxismo en su relación con el derecho, pero desde una perspectiva no dogmática, no desde un horizonte univocista,
típico del positivismo, ni tampoco de un equivocismo relativista propio de la llamada posmodernidad jurídica, ¿no? Bueno, la postura que tú manejas nos hizo leer, limpiándonos los ojos, dicho metafóricamente, autores que habíamos olvidado, como Karl Korsch, que según tengo entendido en las lecturas que he hecho y en la plática que hice contigo sobre esa temática en Sudamérica, en Chile, en Santiago, hará hace como 5 años, 6 años, qué sé yo, que un poco para ver por dónde iba tu pensamiento. Entonces me di cuenta lo correcto, el planteamiento adecuado de ubicar el derecho desde la perspectiva, pues, de un marxismo crítico también. Algunos llamarían, bueno, José Antonio de la Torre ha trabajado mucho con Mauricio Beuchot y acertadamente ha planteado la importancia de la relación entre una visión, pienso yo, interpreto yo, analógica, al igual que yo, en relación a la importancia del derecho y otras temáticas, ¿no? Es decir, la idea de una analogización dialéctica del derecho como un proyecto de investigación también planteado, teniendo como marco un poco las aportaciones de Mauricio Beuchot. Al mencionar a Mauricio Beuchot, me acuerdo de la importancia que tiene el pensamiento de Beuchot, dado que hay muchas, así como hay muchas críticas jurídicas, hay muchas hermenéuticas, ¿no? La hermenéutica débil del italiano Gianni Battimo, la hermenéutica de la escuela francesa de Paul Ricoeur, la hermenéutica de Heidelberg y de Friburgo de Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica metodológica del italiano Emilio Betti, la hermenéutica de Boaventura de Sousa Santos, que le llama a su propuesta hermenéutica diatópica del derecho, en fin, una infinidad de propuestas desde la hermenéutica que va desde su inicio con Aristóteles hace 2400 años hasta la época presente, ¿no? Bueno, en ese sentido me ha servido mucho la lectura de la hermenéutica dialéctica para tratar de entender el pensamiento jurídico, el pensamiento social y el pensamiento político de Raimundo, en el sentido de que tiene una posición abierta, una posición crítica a los propios conceptos marxistas, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, Pachucanis, Evgeny Pachucanis, que es un autor que Raimundo Espinosa conoce muy bien, plantea una serie de tesis con las cuales estábamos casados, muchos de los que nos ha gustado el marxismo desde nuestra juventud, nuestra adolescencia, y un poquito lo de Pachucanis. Bueno, hablo un poquito en mi caso, conocí su texto en 1976, publicado por Editorial Grijalbo, y con un prólogo excelente de nuestro maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Más o menos las ideas centrales respecto a la relación entre marxismo y derecho me han parecido casi insuperables. Ahora veo la crítica de Raimundo, que si nos da un poquito de tiempo quizá comente rápidamente, el papel de Pachucanis en la historia del pensamiento jurídico mexicano en especial y mundial a nivel universal, ¿no? Porque leyendo a Pachucanis uno pensaría que es un perfecto desconocido. A partir de un congreso que hubo en Sao Paulo, en Brasil, hará como 8 años, nos invitó el principal exponente del pensamiento de Pachucanis, Alison Mascaro Santos, un jurista muy joven de 40 y tantos años, que nos enseñó el camino de la recepción de Pachucanis en Brasil, ¿no? Ha habido grandes traductores de Pachucanis, de la teoría general del derecho y el Estado,
y del marxismo, su principal aportación. Y hay una infinidad de autores como Márcio Neves, Pereira, Camilo Odas, en fin, una serie de autores muy valiosos que han rescatado a Pachucanis, muchos de ellos a partir del conocimiento de la lengua rusa y a partir del conocimiento de la mayor parte de los artículos que ahí podemos ver, ¿no? Ahora, por fortuna, además de la teoría general del derecho de Pachucanis, tenemos otras versiones que he podido publicar en algunos libros míos que son recopilaciones, donde he invitado, por supuesto, a Alison Leandro Mascaro y a otros autores, ¿no? En ese sentido, la idea de Pachucanis de que lo importante del derecho es la forma jurídica y esta en tanto reflejo de la forma económica, así como de la forma social, la forma valor, etcétera, siendo muy importante en el derecho la configuración de relaciones jurídicas entre los desposeídos de los medios de producción, la mayor parte de nosotros, y los dueños de los medios de producción, que establecen una relación entre sujetos jurídicos para plantear un vínculo jurídico en la que la voluntad de la clase dominante es la que se impone, ¿no? Bueno, esa idea fundamental de Pachucanis me ha parecido interesantísimo, la forma de relación que tiene el derecho con la dialéctica, con el materialismo histórico, con el método de la crítica de la economía política, con el hecho de ubicar al derecho en el marco del capitalismo y no antes, ¿no? Incluso llamar no derecho a lo que sucedía en la época esclavista, en la época feudal, en la época semifeudal, en la época precapitalista, acerca de un derecho que no se había generalizado, señala Pachucanis, en el sentido de que la mercancía no era el principal valor de uso y de cambio de ese tipo de formaciones societales, ¿no? Bueno, en ese sentido, las ideas de Pachucanis, para que no se me vaya todo el tiempo en comentar a Pachucanis, me parecía insuperable. Bueno, ahora últimamente que he estado leyendo y releyendo los dos textos del maestro Raimundo, del maestro Espinosa, veo de una u otra forma la importancia que tiene no casarse con una idea economicista del derecho, hacer una crítica al economicismo también de Pachucanis, al plantear desde el punto de vista del marxismo su relación con la economía, porque hay otras propuestas incluso antimarxistas. Estaba pensando en el análisis económico del derecho de Richard Posner y otros más, que obviamente ni tienen el método dialéctico, ni el método de la crítica de la economía política, ni el materialismo histórico, en fin, una cosa muy, muy complicada. Entonces, lo interesante del profesor Espinosa ha sido que es posible otro derecho desde otra tesitura, incluso desde la perspectiva marxista, donde había que establecer un deslinde con el pensamiento dogmático, totalizante de Stalin, por mencionar a un autor, y obviamente los revisionistas llamados soviéticos, ¿no? En esa medida, déjenme tomar un poquito de agua, ya se me... En esa medida, Raimundo nos plantea una crítica a Pachucanis muy interesante, en el sentido de no ser demasiado ortodoxo, en el sentido de no pensar que el derecho se extinguirá en el comunismo, quizá venga alguna especie distinta de derecho en ese momento. Tus ideas sobre la subjetividad jurídica, sobre la ideología jurídica, y un poco pensaría que hay que trabajar un poco más de mi parte a Pachucanis, ¿no? A Pachucanis y las ideas de Marx
que en este libro sobre la máquina del derecho me parece insuperable. Bueno, aquí dejo lo de Pachucanis y lo del marxismo, la idea marxista de la juridicidad que plantea nuestro autor. Por otro lado, la segunda parte del texto, trataré de resumirla me quedan como 5 minutos o menos, la idea de Raimundo, su punto de vista sobre la maquinización. Bueno, los que estamos acostumbrados a leer en filosofía a Martin Heidegger, nos dábamos cuenta de que hay una crítica a la técnica, al famoso Gestel, en fin, a una serie de temáticas muy interesantes de la crítica a la técnica. En un tiempo se veía como algo extraordinario, ¿no? Hasta que vino la postura marxista sobre la técnica, la tecnología, que nos explicó el fetichismo jurídico sobre lo que se entiende así, sobre lo que es en esa vía la maquinización y la técnica misma, ¿no? A partir de este conjunto de puntos de vista sobre la maquinización del derecho, he leído con gran placer la parte segunda del texto de Raimundo y me parece muy valioso criticar desde el marxismo a la técnica, ¿no? Los comentarios sobre la tecnificación, la era tecnocientífica, el predominio de la física, como que ha traído avances, sin duda alguna, pero también viendo lo de Chernobyl, viendo lo de la central nuclear más importante de Europa, situada en Ucrania, y el bombardeo contra ellos, y todo lo que ha implicado la técnica, el cambio climático, la tecnologización de la vida cotidiana, el ascenso de la informática jurídica. Me parece muy valioso tu crítica a la informática jurídica, reconociendo su importancia, pues nadie va a negar la importancia de esto. Estamos aquí en un evento digital, tecnológico, etcétera, ¿no? Pero un poco la crítica que hace me encantó en este libro porque se señalan puntos de vista muy acertados sobre cómo la persona que ha planteado la tecnologización del derecho en particular y de las ciencias sociales y las humanidades también, planteaban una especie de respeto total a la técnica. Y bueno, acá vemos, no puedo reseñar todo el pensamiento de Raimundo, pero acá vemos un poco una crítica a Norbert Wiener, que lo menciona en la bibliografía y también hace comentarios, a Ludwig von Bertalanffy, al propio Niklas Luhmann, que ve el sistema jurídico como un subsistema inmunológico, ¿no? La crítica a Wiener, a Bertalanffy, a Oppenheimer, muchos de ellos que participaron en el proyecto, bueno, son mucho más jóvenes, pero el proyecto Manhattan en Álamos, Nuevo México, en Estados Unidos, donde tuvo que ver con la construcción de la bomba de la bomba atómica, la construcción de todo este tipo de maquinarias y herramientas necesarias para la para el fetichismo jurídico tecno-informático, ¿no? Ver el derecho desde una perspectiva diferente, ¿no? Bueno, ya casi, yo creo que ya me pasé, darme nada más un minuto más, un minuto. La conclusión podría ser la siguiente: el marxismo en el derecho goza de buena salud. Tenemos en Brasil una impresionante cantidad de autores como los que mencioné anteriormente, en Argentina igual, Beatriz Ragland, aquí en México todo el grupo de Claxo, que sería ocioso mencionarlos a todos, los propios libros de Raimundo y sus reflexiones, constituyen una propuesta sumamente interesante para replantear lo que es el marxismo ante las propuestas del derecho burgués
de que no es posible ni una teoría, ni un principio, ni un método, como lo dice también Raimundo en su libro, Derecho, en sus comentarios, al apartado Derecho sin jueces, Derecho sin principios, Derecho sin teoría, y sobre todo la riqueza del método dialéctico, así como del método de la crítica de la economía política, y el retroceso que han tenido otros métodos no dialécticos al tratar de explicar lo que es la tecnología y todo este tipo de situaciones. Pues saludo y aprovecho la presente para saludar a mis compañeros, a Erika, a Jesús y por supuesto a Raimundo Espinosa Hernández. Disculpen, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora Erika Liliana López López. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Derecho por la UNAM. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es integrante de la Asamblea de Coordinación y del Comité Investigador del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y del Grupo de Trabajo Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos de Claxo. Actualmente es jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Realiza investigación socialmente comprometida bajo metodologías de trabajo colaborativo. Sus campos de interés son el pluralismo jurídico, los estudios críticos del derecho, los derechos humanos, con énfasis en la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la desaparición forzada y la justicia transicional, sobre los cuales tiene diversas publicaciones. Tiene la palabra, doctora. Bueno. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en la presentación del libro de Raimundo. Agradezco mucho su invitación para presentar su nueva obra, La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. Y también pues celebro su publicación en la casa editorial de Ítaca, que si bien se caracteriza por su inquietud en publicar textos críticos, pues no deja de ser motivo para que reiteradamente celebre que se interesen por textos como este. Antes de entrar al contenido del libro y dejar en la mesa algunas preguntas que su lectura me despertó, hay que decir que es un libro que expone valentía, erudición y exigencia. Valentía porque a contrapelo del significado que dan diversos tipos de formulaciones a la noción crítica, la maquinización del derecho, en lo siguiente me seguiré refiriendo así al libro, sienta una toma de posición que no deja dudas de su genealogía intelectual. Es Marx, con su enfoque de crítica de la economía política y el marxismo no ortodoxo que ha estudiado el fenómeno jurídico. Eso lo hace inusual, además, pues al tomar postura no teme distanciarse de autores y temáticas que gozan de mayor popularidad en mi campo. Expone erudición porque enfoca los límites de otras teorías, muchas de ellas hegemónicas en el pensamiento jurídico, pero lo hace desde el conocimiento de sus aportes y tradiciones. La aplastante bibliografía referenciada en cada capítulo es muestra de ello, además de las discusiones vertidas, por supuesto, al interior de los mismos. Y expone exigencia porque es un libro que, aunque escrito con claridad y múltiples fuentes que permiten confrontar los aspectos analizados, demanda o una inmersión previa en la semántica marxista o una libertad de pensamiento que permita aprender lo discutido en el texto al margen de los prejuicios que privan sobre esta aproximación teórica. En el libro, el autor pone la mirada en las modificaciones actuales que están teniendo lugar al interior del derecho, en las que el uso de las tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, está transformando de un modo decisivo no solo las prácticas jurídicas, sino al derecho mismo. Lo que en la obra se denomina como maquinización del sistema jurídico. El fenómeno es examinado aquí no desde una posición celebratoria. Con el auxilio de la crítica jurídica nos recuerda que todo acontecimiento es hijo de su tiempo.
de modo que esta transformación está ligada a las necesidades y a las propias mudanzas que el engranaje capitalista va impulsando en los diferentes aspectos de la vida social, por supuesto, también en el aspecto jurídico. Con una presentación de Rafael Estrada Michel y estudio preliminar de Napoleón Conde Gagiola, aquí presente y que me ha antecedido, la obra está compuesta por 4 capítulos divididos en dos secciones. En la primera sección, Deslindes de la crítica jurídica, están los capítulos La identidad filosófica de la crítica jurídica, 2, El comunismo jurídico a debate, y 3, Marx y la crítica del derecho burgués. En la segunda sección, que está integrada por un robusto capítulo 4, la maquinización del derecho, y bueno, finalmente cierra con 3 anexos que cada uno, he de decirles, sería un verdadero aporte en sí mismo. En el primero, tesis sobre la crítica jurídica, del primero de los anexos, tesis sobre la crítica jurídica del derecho alternativo, recupera en el estilo aforístico, pues lo que él intenta hacer aquí como un horizonte de trabajo teórico sobre la juridicidad, la práctica normativa y el razonamiento legal. Y bueno, ya entrando como en materia, en el primer capítulo, la identidad filosófica de la crítica jurídica, aquí Raimundo precisa los alcances y significado de la crítica jurídica. La afirma como una opción heurística, como una hoja de ruta para la interpretación y para la investigación, en un esfuerzo por sacudirla de las imprecisiones y los prejuicios achacados por la que él nombra teoría jurídica convencional. Refuta algunos lugares comunes en torno a la crítica jurídica que han tergiversado su contenido y han escamoteado sus aportes. Algunos de estos lugares comunes equivocados es que no existe una teoría crítica del derecho de raíz marxista, que el marxismo no es propiamente una teoría jurídica, sino un análisis sociológico del derecho con un sesgo economicista, o que el desarrollo de una teoría crítica marxista es antitética con su fin de extinción de la lucha de clases y el Estado. Precisamente esto último lo aborda en el tercer capítulo, creo, o en el segundo capítulo, donde hace una reconstrucción del debate, de un debate que ahorita reseñaré, entre pues los latinoamericanos, marxistas, juristas marxistas latinoamericanos y españoles. En cambio, precisa que la crítica jurídica toma como objeto de análisis y crítica tanto el derecho burgués como la moderna teoría general del derecho que lo explica, con un fundamento de crítica de la economía política. Eso incluye la crítica de sus figuras, de su contenido normativo, de sus prácticas jurídicas y de la reconfiguración que está teniendo de acuerdo al desarrollo capitalista. Esto es, explica tanto las condiciones de posibilidad del cambio normativo como sus límites, con el propósito de fortalecer la acción social para ello. La crítica jurídica es en ese sentido una herramienta epistémica indispensable para la comprensión del fenómeno jurídico moderno y también, por supuesto, para su transformación. Raimundo explica cómo la derrota del valor de uso en favor del valor de cambio, la abstracción del individuo y la voluntad de la integración en la noción de persona jurídica frente y contraponiéndose a la noción de persona concreta, son dos movimientos constitutivos del orden jurídico moderno, donde el fetichismo de la mercancía se completa con el fetichismo jurídico. La noción de fetichismo, que además se usa y hace parte del título del texto, en el pensamiento marxista alude justamente a la conceptualización abstracta, a la que se mutila la historicidad y el contexto, y que trae como resultado que aquellos productos, como las mercancías, como el derecho, que han sido realizados por manos y mentes humanas, adquieren una suerte de vida propia. Después de lo cual son celebrados o adorados precisamente como fetiches, y frente a los cuales, con este gesto, abdicamos la capacidad de intervenir. Gracias a ellos que la teoría jurídica convencional ni siquiera contempla cuestionar la explotación y la dominación capitalista. Los juristas acotan su pensamiento en el ámbito de la actividad legal porque lo que les importa es el desempeño profesional, y para esto pues les es útil el conocimiento instrumental del derecho positivo.
La tradición analítica del positivismo jurídico promovió una especie de ceguera autoinducida precisamente como parte de la teoría jurídica convencional ante los cuestionamientos relativos al fundamento y a las limitaciones históricas del derecho moderno, y por tanto imposibilitó pensar en las condiciones materiales de su superación. La crítica jurídica sería precisamente la cura a esa ceguera autoinducida, porque permite identificar gestos como este. Lo hace devolviéndole la historicidad, en este caso al derecho y a la teoría burguesas. Descubre la naturaleza clasista y represiva de este al quitarle el oropel del que lo recubrió la teoría o la ideología jurídica tradicional. Muestra que las condiciones reales sobre las que se produce el derecho moderno poco tienen que ver con la pluralidad, la libertad y la tolerancia pregonadas por el liberalismo. Y por supuesto, en el corazón, que anidan en el corazón de la teoría jurídica tradicional. Su tarea no es desplazar, por tanto, la tarea de la crítica jurídica no es desplazar la teoría convencional del derecho, sino analizar la teoría convencional del derecho para evidenciar sus sesgos ideológicos y sus límites. La situación material en la cual ésta tiene lugar y así detonar sus contradicciones internas. Spinoza nos convoca a no tirar a la niña con el agua sucia. Por un lado, recuerda el carácter táctico de la acción legal o ilegal. Aquí entiendo que aún dentro del orden jurídico actual, tú no lo precisas ahí, pero eso entiendo. Y por el otro, que el derecho es algo más que derecho burgués, de modo que sí puede existir un derecho moderno que no sea capitalista, aunque reconoce que este solo podría darse en el seno de una sociedad no burguesa y por tanto sería consecuencia de una revolución social que implicara y que tuviera conciencia de clase, gobierno democrático, un régimen normativo basado en la racionalidad y rescatando, por supuesto, el valor de uso y construido bajo legitimidad social. Más adelante también abunda sobre eso. La crítica jurídica es en ese sentido también una contribución a reformular lo que entendemos por derecho, así como sus fundamentos y su validez. Entiende que el derecho proviene de una única fuente auténtica, que es la comunidad política, por lo que su fuente es social, y además es racional en tanto que es producto de la razón humana. Además, no olvida mantener en su análisis la consideración de que el derecho, pues, y el estudio de este tiene un carácter práctico. En el capítulo 2, el comunismo jurídico a debate expone las condiciones sociales que en América Latina propiciaron y exigieron una elaboración por parte del pensamiento jurídico crítico latinoamericano a partir de las demandas del movimiento social en un contexto de cambios políticos, jurídicos e institucionales. A partir de ello se abrió un cuestionamiento de la cultura legalista y de los dogmas de la teoría jurídica convencional, por lo menos en el subcontinente. Parte de ello constituyó pues un momento de renovación, o sea, se abrió un impas para la renovación del pensamiento jurídico marxista. Como muestra de ese ánimo revitalizado, Spinoza recupera un debate sobre el vínculo entre comunismo y derecho que sostuvieron los juristas latinoamericanos Carlos Rivera Lugo, Juan Pedro García del Campo, Oscar Correas y César Pérez Lizazuain, en este grupo frente a los juristas españoles Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saunero, con una precisión que por cuestiones de tiempo no reconstruiré aquí, pero sí trazada por el autor, podría resumirse en trazos gruesos que la disputa tiene dos coincidencias: la necesidad de criticar al capitalismo con miras a su superación y la necesidad de releer a Marx en tanto autor central en la crítica de la modernidad capitalista, lo cual incluye su Estado y su derecho. Sin embargo, el modo en el que ambos núcleos hacen la relectura de Marx y la luz que sus aportes proyectan sobre el análisis del derecho entraña diferencias sustantivas. Por un lado, Rivera Lugo, autor a partir del cual se abre esta discusión que tuvo lugar entre 2010 y 2011, y los latinoamericanos mencionados, reivindican la persistencia del derecho en el comunismo. Este derecho, a contrapelo, digamos, contraviniendo los prejuicios acerca de que en un momento de superación del capitalismo el derecho y el Estado desaparecerían, esta posición dice que en el derecho se mantendría en esta etapa del comunismo. Este derecho que el autor
denomina derecho de lo común, estaría articulado en torno y a partir del rescate de lo común, esa sustancia que el capitalismo ha opacado, subordinado y cuyas potencialidades ha suspendido. Que sería un nuevo paradigma jurídico, supone la existencia de subjetividades transgresoras del orden capitalista, una soberanía popular basada en el interés y la propiedad comunes. Haría falta que nos dijera Rivera Lugo cómo lograríamos configurar esas subjetividades transgresoras del orden capitalista, ¿no? Por otro lado, Fernández Liria y Alegre Saunero intentan rescatar los valores de la Ilustración, del vínculo indisoluble que se ha hecho entre esta y el capitalismo. Según su visión, esta identidad es errónea. Recuperan a Kant y afirman que no podemos regalarle al capitalismo los valores ilustrados como la libertad civil, que son una conquista de la humanidad. En su visión, la forma ley es la gramática de la libertad y condición para que ésta sea posible. De este modo, la tradición republicana de la Ilustración y el marxismo, lejos de ser mutuamente excluyentes, serían compatibles. No les contaré el desenlace de la polémica, mejor vayan a comprar el libro y léanlo para que se enteren a detalle. En el capítulo 3, Marx y la crítica del derecho burgués reivindica la vigencia del pensamiento de Marx como base para la crítica del derecho moderno. Aquí contrapone esta reivindicación con las que él llama versiones atávicas del marxismo jurídico. Rescata las tesis básicas del materialismo histórico que hablan sobre el derecho y hace un somero recorrido por la crítica del derecho, el pensamiento jurídico marxista, con énfasis en la crítica jurídica latinoamericana, con una gran recuperación de Eugenio Pachucanis en la tradición de los primeros marxismos jurídicos, aunque la expresión no le gusta a Raimundo, y de Óscar Correas. En la segunda sección compuesta del capítulo 4, la maquinización del derecho, se encuentra el núcleo del texto y el análisis del fenómeno que da título al libro. En sí mismo podría ser este capítulo un libro independiente. Sin embargo, el periplo trazado por los capítulos presentes deja sentado sin lugar a dudas el sentido y la raíz intelectual en la que se inscribe la discusión vertida, por supuesto, en el capítulo final. Raimundo nos llama la conciencia del acontecimiento, empleando una metáfora naturalista, a mirar menos las hojas y los árboles y más el bosque, en lo que concierne al cambio en la forma el cambio que la forma jurídica está teniendo, marcada por la tendencia a la formalización del razonamiento legal y a la maquinización automatizada de sus operaciones. Desentraña en sus dimensiones epistemológicas, éticas y políticas las implicaciones jurídicas de la tecnificación progresiva de la sociedad. Si bien el papel de las máquinas es dual, como todo proceso humano, y contiene contradicciones, pues las máquinas tienen un lugar importante en la plusvalía, en la potenciación del trabajo y en la acumulación del capital. Aunque también pueden desempeñar un rol en la emancipación proletaria y en la erradicación de la lucha de clases, pero no es este último el lugar que están teniendo las máquinas en el ámbito legal. En un espejo, más bien son un espejo, o esta transformación es un espejo de la circunstancia material que nos envuelve, y en ese triunfo de la racionalidad económica capitalista como sustitución o como significación total de la idea de racionalidad que ha privado en la sociedad burguesa, su tendencia obedece y al mismo tiempo facilita esa tendencia a crear valor y ganancia. Probablemente a quienes nos están escuchando y hasta hace poco, incluso para mí misma, este papel y esta tendencia a la maquinización total del derecho y además de la decisión jurídica podría ser una novedad, y me parece un gran acierto que ponga aquí pues el acento Raimundo. Él nos muestra que siguiendo los rasgos que ha adquirido la automatización del proceso productivo y el impulso de aparatos y dispositivos técnicos, y vistos los sesgos violentos de sometimiento biopolítico, de vigilancia y represión sociales que controlan los cuerpos y las subjetividades, nos permiten concluir sin exagerar que Black Mirror no es una distopía,
sino en buena medida una descripción de la realidad. Así nos mostró algunos estudios que documentan los sesgos de género y los sesgos raciales, como lo ha mostrado Joy Boulamwini, investigadora afroestadounidense egresada del MIT, y que se muestran en el documental Prejuicio Cifrado, que está en la empresa esta de visión de televisión pagada. La experiencia china al automatizarlo todo o la intervención nociva orientando procesos democráticos a través de noticias falsas que ha desarrollado Facebook y que se documentan en el documental Great Hack son como muestras de ello. El gran aporte que el libro de Raimundo y por supuesto la crítica jurídica que recupera hacen es que pone el acento en que esas críticas a los sesgos raciales y de género que denuncian y contra las que luchan, por ejemplo, la Liga de la Justicia Tecnológica que preside la propia Boulamwini, se ven políticamente limitadas si no se oponen al capitalismo del gran autómata que gobierna, que es el territorio que permite, por supuesto, esta sucesión de eventos. Es decir, son impotentes sin la crítica de la economía política. Más adelante también nos muestra pues, el escenario o de cómo sería el cambio que estaría teniendo lugar en el derecho, ¿no? Adelantándose incluso como a una proyección de cuáles serían estas modificaciones que tendrían en el campo, pues Espinosa nos habla de que habría pues un desplazamiento de la metodología del derecho por la cibernética, que la formalización del lenguaje jurídico pues pretendidamente se haría de acuerdo a la lógica matemática mediante las máquinas, y que habría una preferencia del jurista para realizar trabajos creativos y de las máquinas para los repetitivos, que el empleo de la cibernética se extendería en la política legislativa y que esto pues supondrá que prestar servicios y emitir sentencias se hará de manera puramente racional, entre comillas, para garantizar la seguridad jurídica y la justicia. Que todo esto derivará en la creación de un derecho artificial producto de un razonamiento perfectamente objetivo y expresado, así lo vende, por supuesto, la apología de la teoría jurídica convencional acerca de estas transformaciones, que esto lo haría perfectamente objetivo y expresado mediante un lenguaje puramente técnico. Y que en esta aspiración renovada del positivismo jurídico, o sea, diríamos el positivismo jurídico tecnológico reloaded, nos permitiría una argumentación deductiva axiomática y una automatización de la práctica jurídica. Todo esto, por supuesto, nos trae algunas preguntas que haré ahorita y que además cuestiona el autor en estas preguntas o en estas puestas en cuestión de las afirmaciones que darían estas transformaciones como resultado un derecho sin teoría y un derecho sin abogados. Según Espinosa, no se trata de negarnos, y nos recuerda el movimiento de los ludistas, a un cambio que ocurre y avanza con independencia de nuestras voluntades, sino que nos invita a ser conscientes del carácter de las transformaciones, que nos preguntemos qué implicaciones y qué riesgos tendrán desde un horizonte, por supuesto, ético y político para intervenir en ellas y ponerlas eventualmente del lado de la humanidad. Evitar que en el proceso tenga lugar evitar que este proceso tenga lugar sin que nos estemos dando cuenta de qué está ocurriendo. Y eso evita, evidentemente, pues trae algunas muy evidentes compromisos para nosotros, que supone, pues por supuesto, para que todo este alud de transformaciones no nos llegue como avalancha sin que podamos meter las manos, pues implica que tenemos que
en principio verlo, tomar en consideración que esto está ocurriendo, adquirir capacidades y competencias técnicas que nos permitan encarar las nuevas realidades y por supuesto eso supone apropiarnos, conocer y apropiarnos del empleo de las tecnologías, ¿no? Pues para evitar una de las consecuencias que él también avisó era como que se ensancharía la brecha que existe dentro del campo jurídico de quienes ofrecen servicios legales en el campo jurídico. ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón. Ya se terminó. Un minutito. Bueno, si quieres. Sí. Cierro aquí, lo que nos llama es a evitar convertirnos así, sin nada, sin más movimiento, en parte de los abogados masa. Yo me voy con algunas preguntas, ¿no? Creo que una de las cosas después de esta reconstrucción que he intentado hacer que nos queda es que no hay derecho sin teoría y no hay derecho sin abogados, aunque estemos hablando de que los programas y los softwares informáticos van a evaluar, resolver y emitir sentencias, sencillamente porque una de las cosas que nos queda clara después de leer el libro de Raimundo Espinosa es que en realidad lo humano y la ideología y la racionalidad capitalista está en el software, está en el algoritmo. Quien hace el algoritmo tiene el poder. Entonces, una vez que se suelta el algoritmo, parece que es la mano invisible, parece que es la teoría pura, parece que es el software en total objetividad y libre de la humanidad, pero la humanidad está en la elaboración del código que permite calcular en un sentido o en otro las opciones interpretativas o las opciones de decisión legal. Y entonces por eso es que nos tenemos que apropiar de las tecnologías y por lo tanto entender el código, porque ahí es donde está el poder y ahí es donde está inmersa la teoría. Y a mí me queda como la duda porque, ¿qué hacemos? Todo esto muy bien, pero para desfetichizar el derecho, para desfetichizar y para construir, por supuesto, un derecho moderno fuera de las nociones del derecho burgués, de verdad, ¿qué hacemos en el camino de aquí a que tenemos una revolución y una transformación de los diversos órdenes? Esa siempre es una pregunta, ¿no? Que tengo y que pues la vuelvo a colocar aquí. Así que gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la UNAM. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de posgrado de las Universidades Autónomas de San Luis Potosí e Iberoamericana, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es director del proyecto de Educación y Asesoría Jurídica Popular del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales MISPAT. Ha participado como profesor y conferencista invitado en universidades de Brasil, España, Bolivia, Colombia, Argentina, Perú y Puerto Rico. Es autor de varios libros de filosofía del derecho, historia del derecho y sociología del derecho. Además, ha colaborado en varios libros colectivos, algunos de ellos publicados en Brasil, Colombia, Bolivia y España. También es autor de varios artículos publicados en diversas revistas especializadas de derecho en México y otros países de América Latina y de España. Le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí diciendo unas palabras de este muy interesante libro de Raimundo y me da mucho gusto estar aquí con Liliana y con Napoleón, que han dicho cosas muy interesantes
sobre el libro de Raimundo y expresando pues todo lo que saben. Agradezco pues mucho al maestro Raimundo Espinosa la invitación a presentar su importante libro, La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico, técnico, informático. Una invitación más con la que me distingue el maestro Espinosa, pues también me convocó como jurado al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, el cual fue él uno de sus principales promotores, en donde tuve la oportunidad de escuchar los testimonios de migrantes y familias de migrantes narrando el horror de vivir en carne propia una de las expresiones más duras de la modernidad capitalista juridificada, que también analiza Raimundo en el libro que presentamos. Raimundo Espinosa es uno de los alumnos más brillantes del gran abogado y jurista argentino-mexicano, nuestro querido amigo Óscar Correas. Conocí a Raimundo plenamente integrado al grupo de jóvenes que, al lado de Correas, aprendían a hacer crítica marxista del derecho. Al leer el libro, recordé mucho a Correas, no solo por todas las menciones que hace Raimundo de él, sino por el modo en que expresa algunas ideas. No como copia o afán de imitación, sino por asimilación de enseñanzas en cuanto al fondo y también la forma. La segunda parte del prólogo de su libro lo dedica, como dice, a la memoria del doctor Óscar Correas Vázquez, recordándolo como abogado marxista, que, dice Raimundo, tenía claro que no es en la reflexión contemplativa postrada en los cubículos, sino en la práctica donde se juega el cambio social y la transformación del derecho burgués. El texto que comentamos, bueno, como ya han dicho quienes me anteceden, se abre con una presentación de Rafael Estrada Michel y un estudio preliminar de Napoleón Conde Gagiola. Le sigue el prólogo hecho por el autor. El libro lo divide en dos secciones. La primera la titula Deslindes de la crítica jurídica y contiene 3 capítulos. 1, la identidad filosófica de la crítica jurídica. 2, el comunismo jurídico a debate. Y 3, Marx y la crítica del derecho burgués. La sección segunda la titula El fetichismo jurídico tecnoinformático, que contiene el capítulo 4 del libro, la maquinización del derecho. El texto se cierra con 3 anexos, que ya no alcanzó a comentar Liliana y tenía ganas de hacerlo. Creo que el más interesante es en donde el maestro, digo porque yo tampoco tengo aquí lo referente, pero se cierra con aforismos y que me parecen estupendos el modo en que los formula Raimundo Espinosa. En su libro, pues, Raimundo se revela como profundo conocedor de la filosofía del derecho en general, especialmente de las nuevas corrientes de diverso signo y, por supuesto, del marxismo jurídico también contemporáneo y de algunos autores clásicos de esta corriente, especialmente Pachucanes. Y al asimilar el marxismo jurídico, él mismo se afianza como un autor importante en esta corriente filosófica. Todo el libro se lee con mucho provecho. Destaco algunos puntos que me parecen importantes. Considero que en el capítulo 1 el autor reafirma su postura filosófica,
precisamente se titula, como ya decíamos, La identidad filosófica de la crítica jurídica. Aquí se deslinda de positivismos jurídicos y de justnaturalismos, tanto tradicionales como nuevos. Demuestra que la crítica jurídica auténtica es la crítica jurídica marxista que propone como corriente filosófica que parte de reconocer al modo de producción de la vida material como el elemento determinante del proceso social, político e intelectual del mundo moderno. De tal modo que asume la historicidad práctica material de los problemas de orden filosófico como punto de partida de la reflexión jurídica, y desde ahí dar respuestas a las cuestiones planteadas por los filósofos del derecho, articulando al conocimiento del derecho, en especial el derecho burgués, en torno a la crítica de la economía política. Así escribe el autor, lo cito. La crítica jurídica parte de un hecho incontrovertible. El derecho que se conoce y experimenta en la modernidad es el orden coactivo de la sociedad burguesa. En este sentido, el derecho moderno, el único realmente existente, es el ordenamiento jurídico del capital, en referencia al cual se definen expectativas, acciones, roles, procesos, estructuras e instrucciones sociales de diversa índole. Hasta aquí la cita. Raimundo Espinosa es un filósofo del derecho marxista, pero no está por la desaparición del derecho, ni teoriza sobre el no derecho, como Rivera Lugo. Reconoce que el derecho moderno podría no ser capitalista. Agrega, solo que para liberar la modernidad del capitalismo y construir una sociedad alternativa a la burguesa, se requiere de una revolución social en cuya gestión la conciencia de clase, la organización política y las condiciones económicas, ambientales y tecnológicas desempeñan un papel crucial. De esta manera, agrega, la crítica jurídica arriba a una conclusión contundente, aunque incómoda para la tradición liberal: la existencia de un derecho alternativo al de la sociedad burguesa supone un proceso revolucionario de transformación social. El autor agrega que la crítica de la forma jurídica burguesa pone en evidencia el devenir histórico del derecho moderno y da cuenta de otras formas sociales de lo jurídico, que ahora aparecen subordinadas a la juridicidad burguesa. Los sistemas normativos emergentes de carácter popular que subsisten y se enfrentan al Estado evidencian otras formas posibles de juridicidad, dice Raimundo. Agregamos, se trata de lo que hemos denominado el derecho que nace del pueblo o el derecho insurgente. El autor dedica parte importante de este capítulo primero a la separación tajante entre moral y derecho, que hace el pensamiento de la modernidad en beneficio de los intereses del capital. Y Raimundo tiene en mente la justicia, tema central del justnaturalismo clásico. No, con esto no estoy diciendo que el autor sea justnaturalista, solo resalto el hecho. Recuerdo que un amigo sostenía que la justicia era la intención o pretensión no manifiesta de la teoría de Marx. Raimundo escribe, la reconciliación entre moral y derecho quizás no pueda ser total, pero no hace falta que lo sea. La batalla del presente es por una práctica jurídica
que responda a pretensiones de justicia en el interior del mundo del capital, y para ello es fundamental que el derecho les dé cabida y las canalice adecuadamente por vías institucionales. Hasta aquí la cita. El capítulo tercero, el comunismo jurídico a debate, trata de un tema, en concreto una polémica teórica sostenida inicialmente entre el filósofo del derecho marxista, el puertorriqueño Carlos Rivera Lugo, con unos filósofos del derecho españoles, marxistas, pero defensores de la tradición de la Ilustración, Fernández Liria y Alegre Saunero. Después, como nos indicó Liliana, se incorporan a la polémica Juan Pedro García del Campo y Óscar Correas. Rivera Lugo, sosteniendo sus tesis del comunismo jurídico, el derecho de lo común y el no derecho, que son sus aportes. Personalmente sabía de la polémica, pero no la conocía. El autor nos la expone con claridad y nos proporciona su punto de vista de algún modo, inclinándose a favor de la visión del jurista de Puerto Rico. Dice Raimundo, al sobreponer el idealismo kantiano a la concepción materialista de la historia, se podrán salvar tesoros como la Ilustración, la tradición republicana, el Estado de Derecho y la ciudadanía, pero se desdibujarán la conciencia de clase, el socialismo científico, el comunismo y el proletariado, mermando así las aspiraciones emancipatorias más radicales de la humanidad, dice Raimundo. Hasta aquí la cita. El capítulo 3 se denomina Marx y la crítica del derecho burgués. En este lugar, además de demostrar la actualidad del proyecto crítico de Marx y demostrar la especificidad de la crítica jurídica, reivindica nuevamente el esfuerzo intelectual de Óscar Correas y del acervo de la revista que él fundó, en la que tanto trabajó y celosamente cuidó, Crítica Jurídica. La crítica jurídica, el autor la asocia a Óscar Correas, que no se confunde, dice, con otras formas de pensamiento jurídico marxista, menos con las múltiples propuestas heterogéneas comprendidas en el pensamiento jurídico crítico. Hasta aquí la cita. El capítulo 4, el que da nombre al libro del maestro Spinoza, en esta parte el autor trata del papel que desempeña el sistema jurídico en el dominio que ejerce el capital sobre el conjunto de la sociedad mediante aparatos y dispositivos tecnoinformáticos automatizados de regulación, disciplina y control. Es decir, el derecho reforzando el dominio de la técnica de la sociedad capitalista y el propio derecho convertido en parte de esa máquina de enajenación. Desde otras tradiciones teóricas, distintas de la marxista, habíamos abordado la crítica a lo que el autor llama la maquinización del derecho, precisamente siguiendo la tradición de Iván Illich con Jacques Ellul y Roberto Ochoa. Roberto Ochoa nos muestra en su libro Muerte a Leviatán cómo la modernidad perdió el sentido de la proporción. Llevada esta afirmación a lo jurídico, decimos que el derecho moderno, con su tecnicismo totalitario, aniquiló a la equidad, que es la justicia en concreto.
y que es un ejercicio virtuoso proporcional. Y en la llamada administración de justicia suprimió el sentido común. En la modernidad, el derecho se entiende reducido a la ley. Derecho es ley, derecho es igual a la ley y la ley es igual al derecho. Los derechos subjetivos, base de los derechos humanos, solo valen en cuanto que están en la ley. Estos y la equidad quedan fuera de la juridicidad, no se entiende como parte del derecho. Además, la interpretación del derecho consiste en una mera operación técnica de subsunción de la ley, de la norma, ley, al hecho que se pretende aplicar. En esto incluso Luhmann está presente. De tal modo que la ley se aplica por medio de una técnica deshumanizada, como una abstracción desencarnada, sin arraigo en la realidad. Llega tal el cuidado de seguir la forma técnica por parte de los operadores de justicia, que me atrevo a afirmar que la razón o sentido judicial mata sentido común. Es decir, la técnica formal va contra la razón que surge de la naturaleza de las cosas y del conocimiento de la realidad. El derecho se ha reducido a la ley y a la técnica para aplicarla. El centro del pensamiento de Ellul es la crítica a la técnica moderna, que es guiada solo por criterios instrumentales. Escribe: la técnica penetra en todos los campos, incluso en el hombre mismo, que se convierte para ella en un objeto. Hasta aquí la cita de Ellul. Estas ideas de Ellul podemos aplicarlas al derecho, a la hermenéutica jurídica y al Estado. La técnica es erigido en el lugar de Dios en la sociedad económica. La tecnificación ha invadido todo. El mismo derecho ha sido reducido a la técnica. Técnica, en el mejor de los casos, para regular relaciones entre personas, y en el peor, no poco frecuente, como técnica de dominación política y económica de las mayorías. El derecho no se enseña, no se piensa y no se ejercita en su sentido más profundo de servicio a las personas, como respeto de sus derechos y cumplimiento de justicia. Dice Iván Illich que somos herederos de Newton, solo atendemos a la causa eficiente de las cosas. Textualmente escribe: la idea de una causa final primaria o primigenia, una razón última, es completamente ajena a nuestro siglo. Hasta aquí la cita. Y eso tiene que ver también con el derecho. Se busca la eficiencia, no la justicia. Raimundo Espinosa nos hace ver que la maquinización del derecho es producto de la jurisprudencia analítica. Esto es, el positivismo jurídico racionalista normalógico, con Bentham, Hart, Kelsen, Ras y otros, destacando, dice, la perspectiva cibernética de Luhmann, y aplicando la crítica jurídica que incorpora a la crítica de la economía política, el autor dice, cito: en un escenario así, el derecho queda configurado como una maquinaria automática controlada cibernéticamente por el capital, un poder que lo domina todo en la sociedad burguesa. Y agrega: no se trata simplemente de un nuevo entendimiento subjetivo del fenómeno jurídico desde la visión de la cibernética y la teoría de sistemas, sino la consolidación objetiva de formas jurídicas añoradas por el capital, donde el fetichismo tecnoinformático propio de la economía burguesa actual manifiesta en una racionalidad nihilista basada en algoritmos
supuestamente autónomos, objetivos, neutrales, se apropia de la dimensión normativa de la sociedad y se proyecta hasta someter por completo la sustancia de lo jurídico, postulando incluso la banalidad de las teorías, de los abogados y de los principios. Hasta aquí la cita de Raimundo. Destaco lo que comentaba Liliana. El derecho siempre tendrá teorías y abogados, y además hay que estar detrás del algoritmo, que a final de cuentas es creación humana. Quiero terminar felicitando al maestro Raimundo Espinosa por tan interesante libro y agradeciéndole nuevamente la invitación a participar en este evento. El autor sabe que partimos de tradiciones teóricas distintas para abordar la juridicidad, para hacer crítica del derecho. Pero ambos sabemos que coincidimos en nuestro propósito fundamental, el empeño por contribuir a la construcción de un mundo en condiciones materiales y espirituales de vida digna para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor de la Torre. Y bueno, para concluir con los comentarios, qué mejor que el propio autor. Bueno, es el maestro Raimundo Espinosa Hernández, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Durante su trayectoria profesional ha fungido como abogado postulante y consultor político. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su obra más reciente incluye títulos como Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México, y La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. Los tres títulos tenemos el honor de haber sido publicados aquí en Editorial. Entonces, le cedo la palabra al maestro. Gracias. Muchas gracias, Caricia. Pues, de nueva cuenta, muy buenas tardes ya ahora. Liliana, doctor de la Torre, Rangel, Napoleón y a quienes nos escuchan. Muy buenas tardes. Pues quisiera, en primer lugar, pues agradecer por supuesto a David Moreno y a la editorial por la organización de este espacio y en general, por supuesto, por la apertura que han tenido desde un principio para publicar mis textos, ¿no? Para mí es muy importante haberlo hecho en Ítaca, precisamente por la línea que tiene la editorial de pensamiento crítico, ¿no? Y especialmente marxista. Para mí era muy importante publicar aquí en la editorial estos trabajos. Yo creo que es donde tenía que estar. Difícilmente hubiesen podido aparecer en otra editorial, ¿no? Es complicado eso también. Pues por las características, ¿no? de las tesis, de los contenidos de los textos. Pero también quisiera agradecerles a ustedes, ¿no? Ahora que están aquí participando en la presentación del libro. Con cada uno de ustedes pues tengo una relación muy particular que se ha venido construyendo con el tiempo en circunstancias parecidas, pero cada una también bien distinta. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, la dedicación que le han dado al texto para leerlo, ¿no? Para tomárselo en serio, el tiempo que nos dan ahora para compartir sus ideas, y además esta apertura, pues, para el diálogo, ¿no? No es que coincidamos en las tesis, por más que los cuatro que estamos aquí ahora, pues tenemos claro hacia dónde hay que avanzar, ¿no? Y compartamos principios y objetivos,
pues no necesariamente estamos de acuerdo en todos los puntos de vista sobre el montón de temas que trabajamos, seguramente no, pero bueno, lo importante es que podamos establecer los diálogos. Para mí es muy importante pues escucharlos, ¿no? Comentar y bueno, también preguntar, ¿no? Sobre este texto, ¿no? Yo les agradezco mucho pues este esfuerzo, ¿no? En el caso de, perdón, yo quisiera pues también ir comentando algunos de los puntos que pude ir anotando, ¿no? De lo que ustedes decían sobre el libro, precisar o quizá poner sobre la mesa también algún otro punto que no haya sido tocado del todo, y hacerlo pues de una manera que pueda facilitar la comprensión también de los materiales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del primer capítulo, ¿no? Del libro, a mí me parecía muy importante hacer estas precisiones sobre la identidad just filosófica, ¿no? De la crítica jurídica. Y esto, pues vino a colación por, pues una serie, pues yo no llamaría debates, pero sí un diálogo que tuve oportunidad de tener con dos autores argentinos muy conocidos, ¿no? Además, justnaturalistas, ¿no? El doctor Vigo, ¿no? Y el doctor Mazzini Correas. Con ellos fue con quienes tuve oportunidad de discutir varias de estas cosas, pero sobre todo porque yo los admiro muchísimo, son maestros míos, por supuesto, pero fueron ellos precisamente en donde yo vi que había un tratamiento muy superficial, pues de una corriente de pensamiento jurídica, ¿no? Como puede ser el marxismo jurídico, la crítica jurídica, en fin, no importa ahora. Yo vi que había un tratamiento muy superficial, ¿no? O sea, le dedicábamos horas a estudiar el naturalismo y criticar el positivismo, lo cual me encanta, y dedicábamos 5 minutos para echar por la ventana la posición, el marxismo, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención, por supuesto, pues me puse a estudiar muy bien las diferentes tesis de ellos para pues entablar este diálogo con los maestros, y al final de cuentas, pues el resultado fue pues esto que ahora es un capítulo, ¿no? En el libro. Por supuesto, yo creo que es muy diferente. El doctor de la Torre Rangel seguramente los conoce muy bien. Yo he leído al doctor de la Torre Rangel. Él tiene escritos sobre marxismo jurídico, que son textos muy serios, donde va revisando a los autores, ¿no? Y nos va dando cuenta. Los primeros textos que yo leí sobre esto son textos del doctor de la Torre Rangel y en su momento, claro, del doctor Correas, ¿no? Pero era muy diferente el tratamiento que yo encontré, que era más bien de desacreditación, en el doctor Vigo y en su caso en el doctor Mazzini Correas, ¿no? Ellos tienen libros y artículos donde dan cuenta de esto, ¿no? Y yo los escuché y hablé con ellos, pues ahí, ¿no? Presencialmente sobre estos puntos. Entonces, bueno, ese primer capítulo, y ya platicándolo así como en más intimidad, pues, ¿no? Está motivado precisamente por esos diálogos, ¿no? Con estos autores. Por supuesto, era muy importante a la vez que hacer esta reivindicación de una posición crítica sobre el derecho inspirada en la lectura de Marx, hacer esta reivindicación, pues era muy importante ya no solamente hacerla como parte de este diálogo con ellos, sino más bien inscribirla en un horizonte mucho más amplio, en donde habría que también pasar revista pues de las posiciones de autores pues de los que ubicamos dentro del positivismo jurídico, ¿no? Incluso clásicos, ¿no? Autores clásicos como los que se han mencionado, Kelsen, Hart, Raz, ¿no? Por supuesto, Bentham, el propio Austin, ¿no? Pero más recientemente, pues también la pléyade de autores que han emergido, y qué bueno porque eso enriquece mucho el pensamiento. Particularmente pienso en autores como Ferrajoli y el mismo Alexi, ¿no? Incluso Atienza, pero bueno, sobre todo Alexi y Ferrajoli, que me parece a mí donde en la teoría jurídica convencional pues está centrado el debate, ¿no? Incluso en el debate reciente que ellos han tenido los últimos 5 años, ¿no? Ya antes de la pandemia, incluso presencial, y las publicaciones que ya hay en alemán, en italiano, en inglés, y ahora algunas también que se han traducido ya al español. Ahí es donde está el debate y donde están puestos los ojos de la gran mayoría de los estudiosos del derecho, que no necesariamente se inscriben en una tradición
¿no? Están puestas, porque esos son los autores que se conocen, ¿no? En esta tradición, pues, más convencional de la reflexión jurídica. Entonces, me parecía muy importante también tomar posición respecto de eso, ¿no? Porque parece ser que la manera de criticar el derecho el día de hoy, para quienes quieren hacer alguna crítica al derecho, pues tiene que ser dentro de los del garantismo, ¿no? Con Ferrajoli, o dentro de los marcos de esto que llama Alexi el no positivismo jurídico incluyente, ¿no? Bueno, estas posiciones a mí me parece que tienen también limitaciones y que hay que dejarlas en claro, ¿no? Ni el garantismo ni el no positivismo jurídico pues nos van a llevar a una sociedad alternativa a la sociedad burguesa, porque de entrada ellos mismos jamás han planteado un cuestionamiento así de la modernidad capitalista, salvo acaso Ferrajoli en algún momento lo hizo, ¿no? Pero más bien ya cuando se consolida la teoría del garantismo, pues es más bien cómo controlar el poder en los marcos de la sociedad moderna, que es una sociedad capitalista, ¿no? Y ese cuestionamiento pues ya no quedó, ya quedó como pues un antecedente nada más. En el caso de Alexis está más claro que eso no se lo ha planteado, ¿no? Y bueno, además del desconocimiento que él tiene también sobre ciertas formas del pensamiento jurídico crítico, ¿no? En fin, me parecía muy importante avanzar hacia allá la reflexión, y de eso es que va el primer capítulo, ¿no? Y en tanto que se hace eso, pues también reivindicar pues una posición crítica respecto del fenómeno jurídico, pues inspirada en la tradición, en cierta tradición marxista, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en la lectura de la obra de Marx y de Engels, ¿no? En el caso del segundo capítulo, pues en efecto es un intento de hacer este balance de un debate, ¿no? Que a mí me tocó pues verlo en el momento en el que sucedía, y el doctor Correas, cuando vienen los primeros intercambios de Rivera Lugo y Fernández Liria Legresonero, me pide que empiece a darle seguimiento porque hay el interés de hacer una publicación, ¿no? Que sea una publicación ahí en el CEICH, y empecé a hacerlo. Nada más que yo en ese entonces, yo ya había leído no conocía a Rivera Lugo, pero ya había leído a Fernández Liria, porque Fernández Liria y Alegre Sonero tienen un libro muy importante que se llama El orden del capital. Es una revisión del Capital capítulo por capítulo, ¿no? Ese es el texto que yo sí conocía, con una lectura donde pues ellos se inspiran en Platón, en Kant, y en esta cosa que llaman pues un republicanismo marxista, ¿no? Sobre todo detrás de ellos Althusser, ¿no? Una cierta lectura de Marx a partir de Althusser. Bueno, yo eso sí lo conocía, no conocía la obra del doctor Rivera Lugo. Ahí es donde lo conocí y empecé a platicar con él, ya por correo, en fin, no empezamos a intercambiar, y el debate pues fue avanzando, ¿no? Por esto los múltiples intercambios y los otros autores que van también participando. A mí me parecía que era muy relevante incluirlo. Hice una versión del texto que yo preparé pues ya hace como 12 años, ¿no? Para el doctor Correa sobre esto. Hice una revisión y bueno, es el capítulo que aparece ahí en el libro ahora, en donde yo trato de hacer un balance un poco, ya no tanto de presentación, porque eso es lo que había yo hecho, una presentación para el libro en su momento, sino más bien ya profundizar en los argumentos, ¿no? Y también tomar una posición, porque me parece que es uno de los debates pues más relevantes, pero además que dan muestra de qué es lo que se está discutiendo al interior de lo que supone que es una misma tradición, ¿no? Lo cual me parece que no es así, porque los autores tienen planteamientos completamente diferentes, y que nos introduce en las preguntas pues que han atravesado la historia del marxismo jurídico, del pensamiento jurídico crítico marxista, ¿no? Durante el siglo XX, sobre todo particularmente el tema de la extinción del derecho, ¿no? Si una sociedad alternativa a la sociedad burguesa, que sería la sociedad comunista, es una sociedad donde ya no habría derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho viene con el capitalismo, extinto el capital y el Estado, si el derecho siempre es derecho del Estado, ¿no? Pues ya no habría derecho, ¿no? Esa es una tesis clásica dentro de una línea del marxismo jurídico que, como también se ha mencionado, bueno, pues viene de Pashukanis leyendo a Lenin, es a Lenin a quien lee Pashukanis en El Estado y la Revolución, y Lenin lo que hace es una interpretación del texto de Marx, de la crítica al programa de Gotha, ¿no? Eso es bien importante entenderlo, porque parece que Pashukanis refleja directamente a Marx y no es exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en debate, ¿no? Ahí en
en estos intercambios entre estos autores que yo plasmo ahí en el capítulo segundo, ¿no? Y que, bueno, ustedes han reseñado pues muy bien el día de hoy, ¿no? A mí me parece, claro, me siento mucho más cercano con las posiciones del doctor Rivera Lugo, en cierto sentido, pero me parece muy importante el ejercicio que hicieron los españoles de leer El Capital, ¿no? Y tratar de ahí de derivar implicaciones jurídicas, me parece muy importante. Y bueno, yo al final pues no estoy de acuerdo con esto de que pues ya no va a haber derecho, ¿no? Y menos con la idea de que todo derecho es derecho burgués, porque ya antes hubo derecho, ¿no? Y bueno, seguramente después me resulta muy complicado ver una sociedad donde no haya normas, ¿no? Podría entender una sociedad donde las normas no requieran de la coacción para que se cumplan, ¿no? En donde la comunidad se identifique con sus normas y las realicen por convicción y sean ellos quienes las pongan y en el cumplimiento de la norma se realice la propia comunidad y se afirme en su vida, ¿no? Y eso, bueno, me parece una dialéctica del valor de uso. Eso sí lo puedo entender, pero una sociedad donde no haya una norma, pues es muy complicado porque la organización misma de un colectivo, pues requiere sucede la norma, pues, aunque no se pronuncia así, ¿no? En fin, eso es lo que hay detrás del capítulo segundo. En el caso del capítulo tercero, pues ahí a lo que yo quería pues responder y sí deslindar, pues era a ciertas interpretaciones que se han hecho sobre la crítica jurídica, ¿no? Porque a mí me tocó en los años ahí en el cubículo con el doctor Correas, pues yo lo hablé con él, ¿no? Mucho tiempo, pues esas eran nuestras pláticas, ¿no? Cuando me tocaba a mí ir por él a su casa y ir de regreso y andábamos ahí, esas eran las pláticas, ¿no? Como la intención original de la idea que él tuvo de crítica jurídica, siguiendo sí, en parte a Pachucanis, al mismo Humberto Cherroni, pues como eso, diferentes circunstancias al interior de la universidad, pero también políticas y mucho más amplias, de descrédito generalizado del pensamiento marxista, finales de los 80s y luego pues en los 90, y la situación aquí en México en el Instituto de Jurídicas y demás, bueno, habían hecho muy complicado darle continuidad pues a un pensamiento que se identificara sin mediaciones y sin eufemismos como marxista dentro del derecho, ¿no? Incluso él me decía, bueno, pues por eso impulsamos lo de la sociología jurídica, para tratar de meter ahí los temas marxistas y que nadie nos pudiera decir nada, ¿no? Eran estas, pues, estrategias que él tenía para tratar de meter la perspectiva marxista en diferentes horizontes, ¿no? Todo el tiempo estaba jugando él con eso, ¿no? Y tuvo un cierto éxito. Lo que pasa es que también sucedió que poco a poco en este proceso, pues la crítica jurídica de repente empezó a hacer críticas jurídicas, ¿no? Y pasa lo mismo cuando hablan de marxismo jurídico, ahora ya hablan de marxismos jurídicos. Total, que el día de hoy ya estamos en estudios jurídicos críticos, ¿no? Muy de la manera de crítica legal studies, pero también con diferencias, ¿no? Y eso pues ha hecho que se pierda cierta claridad de identidad en el pensamiento jurídico crítico, pues de raigambre marxista, ¿no? Que fue una tradición, pues me parece a mí muy dura, muy importante, sobre todo basada en lo que yo más rescato y admiro de Pachucanis, que es esta insistencia en el método, ¿no? Que es algo que él recupera de Lukács y de Korsch, por eso son autores muy importantes para mí, esto de que hay que hacer la crítica del derecho haciendo una analogía del camino que recorre Marx en la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía importante hacer estos deslindes, sobre todo porque yo ahí en el cubículo escuchaba cosas como, bueno, pues ya no hay que hacer la crítica marxista del derecho, lo que hay que hacer, una crítica tan radical, lo que hay que hacer es una crítica de esa crítica y tiene que ser una crítica moderada, ¿no? Y esa crítica moderada, pues la tenemos que hacer, por ejemplo, con Jürgen Habermas en la mano, ¿no? Con los libros de Jürgen Habermas en la mano. A mí me parece muy bien leer a Jürgen Habermas, yo tuve la oportunidad de estudiar con él en el seminario en Alemania, me parece excelente, pero pues jamás sustituiría yo a Marx por Habermas, por todas las limitaciones que tiene los propios planteamientos del doctor Habermas, ¿no? Yo eso pues, no lo haría. Yo escuché eso y luego ya, bueno, escuché otras cosas que también me parecían ya muy disparatadas y que me parece que pervertían la idea de la crítica jurídica que tenía el doctor Oscar Correas. La última de
yo he escuchado, pues es esta donde dice que hubo dos Correas, ¿no? El Correas joven y el viejo Correas. Un Correas joven, revolucionario, marxista, de la crítica de la economía política, que se ve en el libro de la crítica del derecho moderno, una introducción, esbozo para una introducción, ¿no? Y otro, el viejo Correas, que sería un Correas en donde ya más bien está estudiando la semiótica y la lingüística, ¿no? Con su libro de la ideología, crítica de la ideología jurídica, el que se publica de entrada en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, ¿no? Y ya más metido en otros temas y como haciendo a un lado el marxismo. Esa idea me parece un completo disparate y es donde yo dije, no, aquí hay que tomar una posición muy firme. Yo lo he dicho ya en otros foros y cada vez que tengo ocasión lo digo. Se lo he dicho al que dijo esto, se lo he dicho de frente también, para que lo tengan muy claro. Incluso estas cosas fueron cosas que también yo tuve oportunidad de hablar con el doctor Correas y está claro en los textos del doctor Correas, en los prólogos y demás, ¿no? Él siempre decía que no había cambiado, no hay un giro, ¿no? De un Correas metido en la semiótica o en la en la lingüística, en fin, ¿no? Sino que era la forma en la que él quería precisar las bases argumentales de la crítica del derecho moderno basada en la crítica de la economía política. Había una continuidad y un fortalecimiento de la misma perspectiva, no una ruptura. Por eso me parecía muy importante pues escribir un texto como el que aparece ahora en el artículo, en el capítulo 3 del libro, ¿no? Y bueno, respecto del capítulo 4, ¿no? Pues hay un par de cosas pues, que yo quisiera también compartir con ustedes y que redondea muy bien pues, lo que ustedes han planteado y creo que ayuda a los que nos escuchan a entender mejor pues, el propósito, ¿no? del libro. En primer lugar, está clarísimo que hay un proceso de transformación muy importante en la práctica del derecho, incluso en la manera en la que se piensa también el derecho, ¿no? Todo esto del legal tech, ¿no? De la digitalización del derecho, incluso ya hay quienes hablan del derecho inteligente, ¿no? Ya superando, dejando muy atrás todo esto que había antes de la informática jurídica o el derecho informático, eso está muy atrás ya. Ahorita de lo que se habla es de derecho digital y cada vez hay pues más diplomados y seminarios, cada vez hay mucha más literatura, ¿no? Sobre el tema. Nosotros quizá no lo vemos todavía tan cercano, pero lo cierto es que en Estados Unidos, en Europa, eso ya está ahí y ya sucede así, ya utilizan algoritmos, hay software que lleva, que les permite automatizar un montón de tareas al interior de los despachos, pero también en el aparato de Estado, en la burocracia, también, ¿no? Ya, bueno, las aplicaciones, aquí en México hay algunas, pero lo cierto es que, o se usan algunas, muy poco, pero lo cierto es que ya hay un montón de aplicaciones que también ayudan a la tarea del abogado, digamos, ¿no? En fin, pero cada vez ese proceso de tecnificación pues va más, pues está avanzando mucho más, ya hay en Brasil, en Europa, también en Estados Unidos, pues hay este uso incluso de jueces que son máquinas, ¿no? Que supuestamente resuelven algunos asuntos de poca monta y en fin, pero eso ya está sucediendo. Y también, pues junto con esto, pues las problemáticas que acarrea, ¿no? Que son las que yo trato de presentar ahí en el libro. A mí me parece que esta situación, pues es algo que no podemos detener, ¿no? Nos supera, por supuesto, pero sí creo que es algo que debemos poner sobre la mesa. No porque no esté en la reflexión jurídica así en general, pues hay un montón de autores que sí lo tratan, hay ya muchísima literatura, pero siempre lo hacen pues con un ánimo pues de vanagloria, ¿no? De festejo, porque les parece muy bien que llegue la tecnología al derecho y no son capaces de pensar todas las otras implicaciones ni de cuestionar los fundamentos de esto. Y a mí me parece muy importante que de una manera crítica se planteen este tipo de temas, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, bueno, en concreto, para este capítulo, tuve la oportunidad de platicar con, en ese entonces, no sé si todavía sea, el director de la escuela, del Departamento de Derecho del ITAM, ¿no? El doctor Jorge Serdio. Él es un impulsor de todas estas cosas, ¿no? De la tecnología y el derecho, ¿no? Tuve la oportunidad también de platicar con él esto y precisamente en el diálogo es que yo le cuestioné tres cosas, ¿no? Esto de esta vanagloria de, bueno, pues ya no vamos a necesitar abogados, ¿no? Decía él, ya no vamos a necesitar abogados porque se va a automatizar la prestación de servicios legales, ¿no? Uno. Dos, pues ya para qué necesitamos la teoría,
si ya todo se resuelve de manera automática por el algoritmo y con aplicaciones y software y demás, ¿no? Y en tercer lugar, pues, ¿qué sentido tiene que discutamos sobre los principios del derecho, ¿no? O sea, ¿para qué hablamos de la justicia si ya más bien, pues, todo esto va a haber la forma de calcular, de dar certeza sobre las expectativas normativas para la sociedad y de calcular las respuestas que tiene el derecho? ¿Qué sentido tiene que sigamos discutiendo sobre la justicia, no? A mí me parecía escandaloso esto que yo veía que tus compañeros aplaudían, a mí me parecía escandaloso, ¿no? Y me parecía que era muy importante, pues, salirle al paso. Ese es el motivo por el que me puse a estudiar y preparar lo que ahora es el capítulo cuarto, ¿no? Del libro, que como ustedes señalan muy bien, pues los otros capítulos sí dan cuenta de esta trayectoria del pensamiento jurídico crítico, pero sirven sobre todo para fundamentar la posición que yo trato de establecer en el capítulo cuarto, sin que necesariamente, bueno, pues yo tenga la verdad o esté diciendo todo lo que tenga que decir, ¿no? Pero pues sí tratando de plantear el tema, ¿no? Sí, me apuro ya. En fin, bueno, esto lo quería yo comentar también, pues, para redondear los comentarios que ustedes habían hecho. Tiene razón el doctor de la Torre Rangel. Hay un texto muy importante que sí leí. Fíjense que ahora que abrí el libro cuando usted lo comentó, el texto que escribieron ustedes precisamente sobre técnica, ciencia y derecho, ¿no? Y esta tecnificación y deshumanización de lo jurídico, es un texto que sí leí, pero ¿sabe qué? Es un error mío no haberlo incluido, porque yo ese texto sí lo leí, ¿no? Y es un texto muy importante porque ya está ahí planteando un horizonte de reflexión crítico que yo creo que hay que, o sea, ya estaba ahí, ¿no? Ya el doctor de la Torre Rangel había hecho este planteamiento avisorando que ahí hay un problema y lo hace, bueno, como él dice, ¿no? Con estas fuentes que son autores muy importantes, en particular, bueno, yo al que tuve ocasión de conocer y platicar mucho tiempo, pues fue con Jean Robert, ¿no? Discípulo de Illich, ¿no? Y bueno, conozco un poco la obra de Lull, en fin, hay un texto ahí del doctor, como él mismo lo refirió, que es muy importante, y yo invito también a que lo leamos, ¿no? En fin, pues, ¿no? Esta es la idea, los comentarios que yo quería hacer. Quizá nada más precisar esta idea de esto de la maquinización del derecho. Hay las referencias que yo tomé, pues están en la obra del propio Marx, ¿no? En lo que se conoce como los cuadernos tecnológicos de Marx, ¿no? Que son una serie de extractos que los encontramos en español, están publicados. La UAP publicó estos cuadernos en los 80, si no me equivoco. Son cuadernos entre el 51 y el 56, 1851 y 1856. Esa es una referencia muy importante. Luego está, por supuesto, el famoso fragmento sobre las máquinas de Marx, que aparece en los Grundrisse, ¿no? Un texto del 58, en el cuaderno sexto, creo que en la edición de siglo XXI está en el volumen 2, un fragmento muy, muy importante, pero sobre todo ya con muchísima, claro, en los Grundrisse aparece esta idea del General Intellect, ¿no? El General Intellect, que es esta inteligencia general que gobierna. Es muy interesante el concepto, ¿no? Para estos temas. Y bueno, en el Capital, el capítulo 13, ¿no? Del tomo Capital, donde Marx dice que es la máquina, ¿no? La máquina, pues, es este instrumento que es capaz de sustituir al ser humano en la producción de objetos, ¿no? Cuando yo hago esta referencia a la maquinización del derecho, pues me refiero a que esta producción automatizada de lo jurídico, en donde el ser humano no tiene intervención. Claro, no es que no tenga intervención, parece que no tiene intervención, y ahí es donde está el fetichismo, ¿no? De este fetichismo tecnoinformático, jurídico tecnoinformático, está precisamente ahí. Parece que el ser humano ya no tiene intervención, porque todo lo hace la propia máquina con el diseño algorítmico y los procesos internos, ¿no? Cuando no es cierto. O sea, hay un montón de cosas que ya también ustedes han señalado muy bien, pues detrás del algoritmo, del software, de las aplicaciones, de los programas, etcétera, ¿no? O sea, la programación también hay que hacer una crítica de la programación, ¿no? Y de los algoritmos. En fin, lo quería comentar para también sumar, ¿no? A la precisión sobre, pues, los conceptos que aparecen en el libro. En fin, yo con eso cerraría y pues no me queda más que agradecerles a cada uno a la editorial Ítaca y por supuesto, y cada uno de ustedes. Para mí el doctor de la Torre Rangel pues es un referente, no solo aquí en México, sino
internacional. Yo a donde he podido ir, pues conocen su obra y es un autor muy destacado. Yo he aprendido mucho leyéndolo, escuchándolo, además de que es una excelente persona. Yo le agradezco mucho al doctor sus palabras. El doctor Napoleón, bueno, pues siempre ha estado ahí conmigo, apoyándome en los buenos momentos y en los malos, siempre ha estado conmigo. Y también le tengo mucho respeto, mucho cariño. Conozco su obra y bueno, tengo muchísima admiración. A Liliana, pues nos conocimos de otra manera, ya más bien, pues no en la relación de maestro y alumno, sino más bien, pues como colegas y como, pues abogados que coincidimos, ¿no? En una tradición crítica de pensamiento, pero también con una profunda preocupación por hacer algo concreto, ¿no? Que es la pregunta que ella deja, ahorita, pues ya no me dio tiempo de platicar más de eso, pero con este ánimo siempre de hacer algo concreto por transformar el mundo, ¿no? Y por construir un mundo mejor para todos. Entonces, bueno, pues también yo le tengo mucha admiración a ella y a los tres, pues les agradezco mucho sus palabras el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Sí, estamos a unos minutos de que se nos corte la transmisión, entonces yo no veo que haya preguntas del público que haya visto la presentación. Entonces, si les parece, concluiremos para poder cerrar bien. Y bueno, evidentemente el libro está a la venta en prácticamente todas las librerías del país, también aquí directo con nosotros en la editorial Itaca, tiene un costo de 350 pesos. Y pues bueno, les agradezco a todos su participación a nombre de David Moreno, nuestro director, y de todo el equipo que conformamos Itaca. Y bueno, pues, fue un honor. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Napoleón, doctora Torres, Liliana. Muchas gracias, Caricia. Muchas gracias.